Hola, ¿cómo están? Marvel se perdió la película de X-Men de James Cameron. ¿Cómo hubiera sido una película donde estuviera involucrado este gran director con Marvel? Vamos a ver qué dice la nota. Aquí una imagen de lo que después terminó siendo la película de los X-Men en el año 2000. Se dice que el éxito que tuvo la primera Batman de Tim Burton despertó el interés de los superhéroes en Hollywood. En el año 1989, cuando llega Batman, interpretado por Michael Keaton, rompe récords de taquilla y eso hace que Hollywood le empiece a prestar atención a las películas de superhéroes. No es que antes no se hubieran hecho, pero el Batman anterior era el de Adam West en televisión, que era una comedia. Después se habían hecho las películas de Superman de Richard Donner, pero esto venía también con un cambio de tono. Y el éxito masivo que tuvo la película, sabemos cómo es Hollywood, cuando algo tiene éxito, todos después quieren copiar y hacer exactamente lo mismo. Entonces Hollywood empezó a ver películas de cómic, adaptaciones de superhéroes, ver qué podían hacer, y X-Men parecía ser una buena opción para tratar de tener un éxito similar al que había tenido Warner con la película de Tim Burton. El potencial de esta posible película fue mucho mayor porque se había involucrado uno de los cineastas más exitosos de la década del 80, nada menos que James Cameron, que había dirigido películas como Terminator, como Aliens, y estaba produciendo esta posible película de X-Men. En ese tiempo se le decía X-Men, si fuera hoy no sabemos qué nombre le van a poner, pero le podíamos decir Hombres X en ese momento. Y también trajo a su compañía de producción, Lightstorm Entertainment, y la directora del proyecto iba a ser nada menos que Kathryn Bigelow, porque en ese tiempo se contrataba por talento y no para quedar bien, como sucede hoy. Y Kathryn Bigelow, una directora muy talentosa, que dirigió películas como Point Break con Keanu Reeves y Patrick Swayze, y más acá en el tiempo, The Hurt Locker con Jeremy Renner, entre muchas otras muy buenas películas que dirigió, así que se contrató por talento a esta directora para dirigir X-Men. El guionista iba a ser el de Rescate en el Barrio Chino, Gary Goldman. Se encargó de escribir el guión de esa futura película. Todo se veía muy bien, estaba muy encaminado y podría haber sido un gran éxito en la década de los 90 y quién sabe qué más podría haber llegado. Además era el momento exacto porque James Cameron estaba lanzando Lightstorm Entertainment como un estudio en 1990. Esta compañía iba a necesitar grandes proyectos para tener credibilidad en Hollywood. Y por supuesto una película de X-Men parecía que encajaba a la perfección en los planes de James Cameron. Pero las cosas poco tiempo después empezaron a cambiar, porque Stan Lee atrajo a James Cameron con una película de acción real de Spider-Man. Y miren algunos nombres que se manejaban para el elenco. Angela Bassett fue considerada para Storm, y Bob Hoskins podría haber sido Wolverine. Este actor venía de grandes éxitos, porque fue el protagonista de, por ejemplo, Quien engañó a Roger Rabbit en aquellos años. La idea de que tales actores hicieran una película de X-Men bajo la dirección de Kathryn Bigelow sonaba demasiado buena para ser verdad. Y así fue. Durante una conversación que tuvo Claremont, un escritor de cómic, James Cameron, Kathryn Bigelow y Stan Lee, la película de X-Men se desmoronó de inmediato. ¿Por qué? Porque Stan Lee le preguntó a James Cameron si tendría interés en hacer una película de Spider-Man. El futuro cineasta de Avatar inmediatamente se abalanzó sobre la idea de hacer una película de acción en vivo de Spider-Man, mientras que Kathryn Bigelow se puso a trabajar escribiendo un guión para ese proyecto. Con Spider-Man ahora sobre la mesa, la película de X-Men fue dejada de lado por este equipo creativo para disgusto de aquí de Claremont. A James Cameron le interesó mucho más una película de Spider-Man, a Kathryn Bigelow también, dejaron de lado X-Men y se pusieron a trabajar en El Hombre Araña. Pero siguieron pasando cosas. En ese momento, los derechos de X-Men estaban en Carolco Pictures, una productora que en ese momento tenía muchísimos éxitos. Pero a lo largo de la década de 1990, Carolco Pictures tuvo muchísimas dificultades financieras que limitaron la cantidad de películas de gran presupuesto que podían hacer. Se dice que en algún momento de esos problemas que tuvo Carolco, perdió los derechos de X-Men y ya el proyecto no pudo seguir adelante. Después comenzó toda una guerra de derechos, que cada estudio decía que tenía los derechos de las películas, y por allá por los 2000, el Spider-Man de James Cameron, o el proyecto que el director tenía,
finalmente se terminó. A mediados de la década de 1990, la elección de Cameron para una película de superhéroes se había empantanado porque los estudios cinematográficos de la competencia afirmaban poseer los derechos cinematográficos del personaje. Una vez que Sony Columbia emergió como la vencedora, abandonaron la propuesta de Cameron y pasaron a una nueva visión. Y cabe la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si este proyecto hubiera seguido adelante? Tal vez se habría hecho, y especialmente porque no habría requerido que James Cameron también dirigiera. Él hubiera seguido en la producción, pero ¿en qué hubiera resultado esa película? Y esto solamente queda en una historia porque al final nada de esto sucedió. Y después, allá por el año 2000, llega la primera película de los X-Men, que tuvo un gran éxito y que de alguna forma también abrió el camino para que más películas llegaran, y fue en el caso de Sam Raimi cuando dirigió Spider-Man con Tobey Maguire. De ahí hasta el día de hoy, todo lo que ya sabemos, hasta llegar a hoy al declive y la decadencia de Marvel Studios y los fracasos de taquilla que ha tenido en estos últimos meses. Así que James Cameron comenzó a trabajar en una posible película de X-Men dirigida por Catherine Bigelow. Luego siguió con un proyecto de Spider-Man, mientras que la película de X-Men podría haber continuado si no fuera por Carolco y todos los problemas que tuvo, y al final todo quedó en nada. Y simplemente vamos a tener la pregunta: ¿qué hubiera pasado si estos proyectos se hubieran llevado adelante? ¿Hubieran sido grandes éxitos? ¿Hubiéramos tenido más secuelas? ¿Hubiera cambiado lo que hoy conocemos como Marvel Studios? ¿Habría terminado siendo comprado por Disney? ¿O habrían tenido tanto éxito que se hubieran manejado por su cuenta? ¿Hubieran seguido en Paramount, como fue el caso de la primera Iron Man, que lo produjo ese estudio? Quién sabe qué hubiera pasado, pero sí sabemos que James Cameron, aunque sea por poco tiempo, estuvo vinculado con superhéroes de Marvel. Lo que quieras, podés dejar en los comentarios, junto con un me gusta, suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto, donde vamos a seguir recorriendo plataformas de streaming y comentando noticias.